Suscríbete al canal y dale me gusta a este video para no perderte nuestras próximas historias. Esta es una historia sobre el abandono, el arrepentimiento y la fuerza silenciosa de una mujer. Te garantizo que el final te conmoverá. El precio de la soberbia. El comienzo impactante, no firmé para ser padre. 3 años después, el multimillonario CEO se desplomó en la nieve congelada de los Andes. No por el frío, sino porque las dos pequeñas que lo miraban fijamente tenían sus inconfundibles ojos azul cobalto. Marco Alarcón había redactado miles de documentos en su vida, contratos millonarios, órdenes ejecutivas, despidos implacables. Pero ninguna nota fue tan crudamente eficiente como la que envió esa mañana de invierno. Las palabras le brotaron con facilidad, más frías que el mármol de su oficina en Santiago y más afiladas que la pluma que las grabó en el papel. No releyó la carta antes de deslizarla en el sobre. No dudó al entregarla a su asistente. Ni siquiera pensó en la mujer que la desdoblaría con dedos temblorosos. Para Marco, era solo otra tarea completada, un inconveniente resuelto de forma rápida y limpia. No tenía idea de cuán profundamente resonarían esas palabras en los años venideros. Clara Vega recibió la carta mientras estaba sentada en la diminuta mesa de la cocina de su humilde apartamento en Valparaíso. La luz matinal se filtraba a través de las cortinas delgadas, proyectando suaves patrones sobre el linóleo desgastado. Ella había esperado, había rezado por algo diferente. Incluso un rechazo entregado con confusión o miedo habría sido más fácil de aceptar. Pero cuando abrió el sobre y sus ojos recorrieron las cortas y cortantes líneas, su respiración se detuvo dolorosamente en su pecho. «No firmé para ser padre», había escrito él, sin saludo, sin explicación, sin humanidad. Solo esas palabras, pulidas y definitivas, separándola de él tan despiadadamente como si hubiera cortado una cuerda entre ambos. Su mano se movió instintivamente hacia su vientre, aunque aún no estaba muy avanzada. Apenas podía sentir algo físico, pero emocionalmente, la presencia de la vida dentro de ella la abrumaba. Había imaginado decírselo en persona. Imaginó que la sorpresa en su rostro se suavizaría en algo más cálido. Imaginó que asumiría la responsabilidad, tratando, al menos tratando, de ser parte de algo más grande que sí mismo. Pero Marco Alarcón no quería algo más grande. Él quería limpieza, precisión, control. Ella se dio cuenta entonces de que él nunca la había visto de verdad. Ella había sido una distracción agradable en el mejor de los casos, una complicación en el peor. Clara se hundió en el suelo, la carta resbalando de sus dedos. Las lágrimas subieron ardientes e imparables. No era solo el dolor por la relación que creyó tener. Era el miedo aplastante de enfrentar la maternidad sola. Se cubrió el rostro con las manos, temblando, incapaz de respirar a través del nudo de preocupación y humillación que la estrangulaba. El silencio del apartamento la envolvió con fuerza, como si se burlara de ella por creer que podría importarle a alguien como Marco. Pasaron horas antes de que pudiera ponerse de pie de nuevo. Aplanó la carta sobre la mesa, mirando cada trazo sin corazón de su pluma. Algo dentro de ella se endureció, no en amargura, sino en resolución. Si él no quería tener nada que ver con el niño, entonces él no tendría nada que ver con ninguno de los dos. Ella no le rogaría por apoyo, no le permitiría reaparecer más tarde por culpa, no criaría a su bebé a la sombra de un hombre que los había abandonado antes de que su vida hubiera comenzado.
Dobló la carta una vez más, no con cuidado, sino con la contundencia final que merecía, y la arrojó a la basura. A la mañana siguiente, empacó sus pertenencias con manos inestables. Dejó atrás los pocos recuerdos de su tiempo juntos, una foto enmarcada, una bufanda olvidada que él le había puesto sobre los hombros, una botella de vino a medio terminar que planearon compartir. No se permitió ni una sola mirada hacia atrás al cerrar la puerta del apartamento. Subió a un autobús con su maleta y el peso creciente de sus hijos no nacidos. Y mientras la ciudad se desdibujaba detrás de ella, susurró una promesa a la vida dentro de su vientre. Te protegeré, incluso si tengo que protegerte de él. No sabía a dónde iba aún. No sabía cómo se las arreglaría. Todo lo que sabía era que no podía quedarse. No en la ciudad donde le había entregado su corazón a un hombre que lo aplastó sin pensarlo 2 veces. No rodeada de recordatorios del futuro en el que una vez creyó. Esa mañana se convirtió en el comienzo silencioso de una nueva vida. Una moldeada no por el rechazo de Marco, sino por su determinación de sobrevivir y dar a sus hijos un mundo sin su frialdad oscureciéndolo. Y mientras el autobús la llevaba cada vez más lejos, Clara presionó su mano contra su vientre de nuevo. Por primera vez desde que abrió la carta, sintió algo más que dolor. No era esperanza, todavía no, sino la tenue chispa de la fuerza. Una fuerza que necesitaría más de lo que podría imaginar. Un nuevo horizonte. Patagonia. La nueva vida de Clara comenzó en un autobús con destino al sur, hacia la Patagonia, con sus ventanas empañadas por el frío de mayo y sus asientos medio vacíos. El viaje fue largo y tranquilo, dándole demasiado tiempo para pensar, pero también el suficiente para respirar sin sentir que las paredes se cerraban sobre ella. Había elegido el pueblo casi al azar. Lo encontró en un folleto descolorido dejado en el bolsillo del asiento. Un pequeño lugar en la provincia de Chubut, Argentina, llamado Pueblo Esperanza, sin nada destacable, excepto que estaba lejos de todo lo que necesitaba escapar. Cuando bajó del autobús horas después, los copos de nieve se aferraron a sus pestañas, y el aire invernal le picó los pulmones. Pero al menos nadie la conocía allí. Al menos nadie esperaba nada de ella. El pueblo era pacífico, de una manera que no se había dado cuenta de que anhelaba. Filas de pequeñas tiendas bordeaban la calle principal, sus ventanas llenas de decoraciones hechas a mano. Una pequeña panadería enviaba el aroma a canela al aire, y cuerdas de luces festivas colgaban de los faroles, brillando suavemente contra la nieve que caía. Era el tipo de lugar donde la gente saludaba incluso cuando no te conocía, donde los pasos eran el sonido más fuerte en la mayoría de las noches, donde el tiempo se movía un poco más lento. Encontró una habitación amueblada encima de la librería local, el rincón del lector, una cama individual, una mesa tambaleante y un radiador que hacía ruido cada hora, pero estaba cálida, segura, y era suya. Empezó a trabajar a tiempo parcial en la biblioteca del pueblo en una semana. El trabajo no pagaba mucho, pero a ella le gustaba el zumbido tranquilo del lugar. Le gustaba el olor a papel viejo, el crujido de los pisos de madera y la sensación de estar rodeada de historias mucho más grandes que la suya. La bibliotecaria, doña Elena, era una anciana con voz suave y la costumbre de ofrecer galletas caseras a todos. Ella no hizo preguntas sobre el pasado de Clara. Simplemente sonrió y dijo: «Estamos felices de tenerte aquí». Era más amabilidad de la que Clara esperaba de cualquiera. Pero a medida que pasaban las semanas,
su embarazo se hacía cada vez más difícil de ocultar. La náusea venía en oleadas, constante y persistente. Los mareos la dejaban agarrándose a los estantes hasta que la habitación dejaba de dar vueltas. Una tarde, casi se desmayó mientras apilaba libros devueltos, y doña Elena insistió suavemente en que tomara un descanso. Se sentaron juntas en el mostrador de la biblioteca, y por primera vez, Clara admitió, no los detalles, sino la verdad. «Estoy esperando», susurró, preparándose para el juicio. En cambio, los ojos de la anciana se suavizaron. «Entonces no estás sola», dijo simplemente. «Ya no». Fue la primera vez que Clara lloró desde que dejó la ciudad. Pregunta para el espectador. ¿Crees que la amabilidad de un extraño puede cambiar radicalmente el curso de una vida? Deja tu comentario abajo. El invierno se profundizó, y con él llegó la realidad de su embarazo. Asistió a su primera revisión en la pequeña clínica en el borde del pueblo. La doctora, una mujer de mediana edad, con una presencia tranquila, guió la varita del ultrasonido sobre el vientre de Clara. La habitación se llenó de sonidos estáticos antes de que el monitor se encendiera, mostrando el tenue contorno de una pequeña forma. Clara contuvo la respiración, pero antes de que pudiera hablar, la doctora frunció ligeramente el ceño y ajustó la pantalla. «Espera», murmuró. «Hay algo más aquí». El pulso de Clara se aceleró. La doctora sonrió entonces, cálida y tranquilizadora. «Felicidades, vas a tener gemelas». La palabra resonó en la mente de Clara. Gemelas. 2 bebés. 2 vidas. 2 futuros dependiendo enteramente de ella. La conmoción la invadió primero, seguida por un miedo tan intenso que casi le saca el aire de los pulmones. Pero debajo de todo, en algún lugar profundo dentro de ella, algo más se agitó. Un amor instintivo y feroz que nunca antes había sentido. Parpadeó ante el monitor, las lágrimas empañando las 2 pequeñas siluetas. El viaje en autobús, la carta, el dolor. Todo se sintió distante, repentinamente eclipsado por la verdad milagrosa que brillaba en la pantalla. Ella presionó una mano temblorosa contra su vientre, susurrando en silencio a los pequeños corazones que latían dentro de ella. Ella no estaba sola. Ya no. A medida que su embarazo progresaba, la vida se convirtió en un delicado equilibrio de agotamiento, determinación y esperanza tranquila. Compró ropa de bebé de segunda mano en la tienda de caridad local. La lavó a altas horas de la noche y la dobló con manos temblorosas. Tomó caminatas nocturnas por las calles nevadas, respirando el aire frío e imaginando cómo se vería la vida una vez que llegaran los bebés. Comenzó a ahorrar cada peso que podía, dividiendo sus comidas por la mitad algunos días, saltándose ropa nueva, trabajando turnos extra en la biblioteca cuando doña Elena se lo permitía. A pesar de los desafíos, el pueblo comenzó lentamente a sentirse como un hogar. La gente la saludaba calurosamente. Los vecinos le traían sopa caliente cuando el clima se ponía duro. Los niños en la biblioteca le mostraban dibujos y preguntaban cuándo vendrían sus personitas diminutas. Por primera vez en meses, sintió algo firme bajo sus pies, pero las noches seguían siendo difíciles. La soledad se colaba como viento frío a través de las grietas de la ventana. Se acostaba despierta mirando el techo, luchando contra los recuerdos de Marco. Sus ojos penetrantes, su sonrisa segura, su voz diciendo palabras que no podía olvidar. No firmé para ser padre. Se preguntaba si él alguna vez pensaba en ella.
Se preguntaba si le habría importado incluso un poco si las cosas hubieran sido diferentes. Pero ella alejó los pensamientos. No le quedaba espacio para él. Su vida ahora estaba moldeada por los dos latidos del corazón dentro de ella, no por el hombre que los negó. Y en una noche particularmente fría, envuelta en una manta gruesa, susurró en la habitación silenciosa: «Lo haré. Las criaré. Les daré la vida que merecen». Ella no sabía entonces cuán fuerte tendría que volverse. No sabía cuán profundamente la cambiaría la maternidad. No sabía que, al otro lado de los Andes, el hombre que la rechazó un día lo lamentaría tan ferozmente que también lo rehacería a él. Por ahora, todo lo que sabía era que su nueva vida había comenzado. Y estaba decidida a no mirar hacia atrás. No olvides suscribirte si la historia te está enganchando. El desmoronamiento del CEO Marco Alarcón siempre había creído que entendía la arquitectura de su propia vida, sus fortalezas, sus debilidades, sus límites. Construyó su mundo sobre la precisión y el control, moldeando cada minuto de cada día con la eficiencia desapegada de alguien que temía el caos más que la soledad. Durante años, esa estructura le había servido bien. Lo había hecho rico, respetado, intocable. Pero lentamente, casi imperceptiblemente, el diseño impecable comenzó a resquebrajarse. Lo que comenzó como pequeñas fracturas, noches inquietas, distracciones inexplicables, una cierta pesadez que llevaba en el pecho, creció hasta convertirse en algo más grande, algo que le hizo cuestionar si la vida que había construido era realmente la que quería vivir. Notó el cambio por primera vez unos 6 meses después de enviar la carta a Clara. No podía explicar qué lo desencadenó. Quizás fue el silencio que siguió, un silencio que esperaba sentir liberador, pero que en cambio se sintió inquietantemente vacío. Quizás fue la forma en que su apartamento en el elegante barrio de Las Condes parecía más frío de lo habitual por la noche, o cómo el ruido de sus llaves golpeando la encimera de mármol se convirtió en el único sonido que lo saludaba cuando regresaba a casa. Trató de ignorarlo, ahogándose en el trabajo, reuniones y responsabilidades. Ganó premios, obtuvo elogios de los inversores y apareció en las portadas de revistas de negocios. Sin embargo, cada triunfo lo dejaba sintiéndose extrañamente hueco, como si el aplauso no fuera para él, sino para una versión de sí mismo que ya no reconocía. Al principio, lo atribuyó al estrés. Los CEOs llevaban cargas que nadie más entendía. Se dijo a sí mismo que solo necesitaba descanso, unas breves vacaciones, otro proyecto para encender la emoción nuevamente. Pero nada funcionó. Cuando se sentaba en la sala de juntas rodeado de voces seguras, sus pensamientos se desviaban impredeciblemente. Se encontró distraído, desenfocado, perseguido por destellos de cabello castaño, risa cálida, ojos gentiles. La presencia de Clara persistía en los rincones de su memoria, un fantasma inoportuno que se negaba a irse. No se admitía a sí mismo que la extrañaba. No admitía que su partida se sentía como algo robado, una pérdida tan aguda que raspaba viejas heridas que ni siquiera se dio cuenta de que tenía. En cambio, se volvió irritable e impredecible. Sus empleados notaron que su temperamento se acortaba, su paciencia se agotaba. Daba comentarios duros por errores menores, para luego sentir una punzada de culpa inusual. Horas después, su asistente aprendió a andar con cuidado, ofreciendo café a la temperatura perfecta y permaneciendo en silencio a menos que se le hablara. Una noche,
Después de una reunión tensa que lo dejó inusualmente conmocionado, Marco regresó a un apartamento iluminado solo por el distante resplandor de la ciudad fuera de sus ventanas. Se quedó allí sin encender las luces, observando pequeños faros arrastrarse por las calles muy abajo. Por primera vez, se sintió pequeño en el mismo espacio destinado a hacerlo sentir poderoso. El silencio se sintió más pesado de lo habitual, casi sofocante. Cuando finalmente se movió, fue solo para abrir un cajón y sacar el viejo llavero que Clara le había comprado una vez. Una cosa barata y tonta con forma de faro de Punta Dungeness. Una pequeña broma entre ellos, porque una vez admitió que odiaba el océano. Lo miró fijamente durante mucho tiempo, trazando su pintura astillada con el pulgar. No había pensado en la historia detrás de él en meses, pero ahora el recuerdo regresó bruscamente. Fue el primer regalo que ella le dio, cuando su conexión aún era nueva, cálida y llena de posibilidades. Recordó la expresión de su rostro cuando se lo entregó, juguetona pero esperanzada, como si temiera que él no entendiera el gesto. ¿Te ha pasado alguna vez que un pequeño objeto te trae un recuerdo tan fuerte que te paraliza? Cuéntanos tu experiencia. Trató de descartar estos pensamientos, pero persistieron. Se filtraron en sus sueños, convirtiendo las noches de descanso en noches inquietas, donde el rostro de Clara aparecía solo para desdibujarse y desvanecerse antes de que pudiera alcanzarla. Comenzó a despertarse en medio de la noche con la inquietante sensación de que se había perdido algo importante, algo irreversible. Al final del primer año, la negación ya no era suficiente. Se encontró buscando rastros de ella en redes sociales. Nada. Preguntó discretamente a conocidos si habían tenido noticias de ella. Nadie. La ciudad era grande, lo suficientemente grande como para que una persona desapareciera por completo sin dejar rastro. Pero el silencio le molestaba más cada día. Al final del segundo año, la culpa comenzó a cristalizarse. Reproducía las palabras de su carta en su mente, por mucho que intentara silenciarlas. No firmé para ser padre. La frase había parecido práctica en su momento, una explicación de los límites que creía necesitar. Ahora sonaba cruel, infantil, cobarde. Sin querer, comenzó a imaginar diferentes versiones de ese momento. ¿Y si le hubiera preguntado qué necesitaba? ¿Y si hubiera escuchado? ¿Y si le hubiera importado? Cada elección alternativa conducía a un futuro que él no tenía. Él no sabía por qué la idea de que ella llevara a su hijo lo aterrorizaba al principio. Quizás porque temía la responsabilidad. Quizás porque temía repetir los errores de su propio padre. Pero ahora ese miedo se retorció en otra cosa. Arrepentimiento, anhelo y la penetrante comprensión de que había rechazado algo irreemplazable. Al tercer año, evitar la verdad fue imposible. Marco se encontró mirando una silla vacía en su ático más a menudo de lo que le gustaría admitir. Se encontró haciendo una pausa cerca del pasillo de ropa de bebé en las tiendas por departamento, sintiéndose tonto, pero incapaz de mirar hacia otro lado. Se encontró imaginando a Clara sosteniendo a un niño, su hijo, sola, cansada, asustada, decidida, y la imagen lo destrozaba cada vez. Fue durante una de estas noches, después de un sueño particularmente doloroso, que tomó la decisión. Se sentó en su escritorio mucho después de la medianoche, con los dedos entrelazados, la determinación endureciéndose dentro de él con una claridad que no había sentido en años. Iba a encontrarla. Incluso si tardaba meses,
incluso si le costaba todo lo que tenía. No buscaba la redención. No estaba seguro de merecerla. No buscaba el perdón. Dudaba que ella alguna vez se lo diera. Estaba buscando porque la verdad se sentía insoportable, porque no saber se había convertido en un castigo, porque en algún lugar podría existir una parte de él sin que él la hubiera conocido. Y esta vez no se daría la vuelta. Recuerda darle me gusta al video si crees que Marco merece una segunda oportunidad. El rastro en la nieve. Marco tardó 3 meses de búsqueda implacable antes de encontrar el primer hilo que no se deshilachó en sus manos. Para entonces, había pasado por 3 equipos de investigación privada, docenas de callejones sin salida y más noches sin dormir de las que podía contar. Sus días se convirtieron en un ciclo de reuniones de junta, donde su mente divagaba, y noches tardías dedicadas a revisar informes, direcciones y declaraciones vagas de testigos. Cada vez que se acercaba, el rastro se disolvía. Era como si Clara hubiera predicho su búsqueda y borrado deliberadamente cada huella que había dejado. Pero en una mañana helada de agosto, cuando la tercera firma de investigación lo llamó con una nota vacilante en su voz, sintió que algo se agitaba en lo profundo de su pecho, algo peligrosamente cerca de la esperanza. Una antigua compañera de trabajo de Clara la había reconocido de una foto antigua y mencionó que se había ido de la ciudad repentinamente hacía años, dirigiéndose al sur, hacia la Patagonia. Era vago, impreciso, pero era más que cualquier cosa que había recibido antes. Marco canceló sus reuniones de la tarde, envió un mensaje conciso a su asistente de que estaría ilocalizable y comenzó a clasificar personalmente cada pueblo sureño, cada dirección, cada registro de contratación dentro de un radio de 500 kilómetros. Nunca había trabajado tan obsesivamente en algo que no involucrara miles de millones de dólares, y el peso de esa verdad no pasó desapercibido para él. Clara se había convertido en su prioridad de una manera que nada más lo había sido. Pasaron semanas antes de que surgiera otra pista. Una foto borrosa de seguridad de una tienda de comestibles a kilómetros de distancia en un pequeño pueblo de Chubut, Pueblo Esperanza. El investigador ni siquiera estaba seguro de que fuera ella, pero Marco lo supo al instante. Había algo en la inclinación de su cabeza, la forma cautelosa en que sostenía la canasta de la compra, la familiar curva de su perfil. Miró la imagen el tiempo suficiente para que el investigador se moviera incómodo a su lado. No apartó la mirada. Cuando finalmente levantó los ojos, su voz era firme. Encuentra el pueblo. Encuentra todos los lugares donde pueda estar viviendo. Yo me encargaré del resto. Y lo hizo. No envió asistentes ni guardaespaldas. Condujo él mismo. El viaje duró horas. El paisaje se transformó gradualmente a medida que dejaba atrás la ciudad. Los rascacielos dieron paso a bosques de lengas desnudas. Las carreteras se estrecharon y serpentearon a medida que la nieve comenzaba a caer en copos más gruesos. Cuanto más conducía, más se le apretaba el pecho con anticipación y miedo. Había ensayado una docena de escenarios. Ella cerrándole la puerta en la cara, ella negándose a hablar con él, ella habiendo seguido adelante por completo. Pero ninguno de sus resultados imaginados alivió la confusión dentro de él. No estaba preparado para nada de eso. Llegó al pequeño pueblo al anochecer. Las calles estaban bordeadas de farolas anticuadas, envueltas en luces blancas. Los niños tiraban de trineos detrás de ellos, envueltos en abrigos tan hinchados que parecían bolas de nieve andantes.
El olor a humo de leña flotaba en el aire. Todo parecía suave, pacífico, intacto por el caos que él llevaba consigo. Marco se sintió completamente fuera de lugar, con su costoso abrigo y sus zapatos pulidos, pero ignoró las miradas de los transeúntes mientras caminaba por la calle principal. Visitó todos los lugares que el investigador había enumerado. Un empleado de una tienda de comestibles recordaba vagamente a una mujer que coincidía con la descripción de Clara, pero no recordaba cuándo había estado allí por última vez. La bibliotecaria de la librería del pueblo no reconoció la foto, aunque admitió que las caras nuevas eran comunes durante las fiestas. En un pequeño restaurante, una camarera anciana estudió la foto durante mucho tiempo antes de asentir lentamente y decir: «Ella viene a veces, tranquila, educada, muy dulce, usualmente con dos niñas pequeñas». Dos niñas pequeñas. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Marco se sentó abruptamente en el mostrador, incapaz de mantenerse de pie por un momento, mientras el mundo giraba en círculos lentos y desorientadores. Se había preparado para la posibilidad de un hijo. Pero escuchar sobre dos hijos, dos niñas que podrían tener sus ojos, su risa, su sonrisa, lo sacudió de una manera que no podía describir. Se presionó una mano en la frente, obligándose a respirar mientras la camarera seguía hablando. «Son cositas preciosas», añadió con cariño. «Pelo rubio, ojos azules grandes, justo como su mamá. Pelo rubio, ojos azules. Gemelas». No había lugar para la duda. Eran suyas, sus hijas, y nunca las había visto. El peso de ello lo presionó tan fuerte que le ardió el pecho. Agradeció a la camarera con voz ronca y se tambaleó hacia afuera, al frío. La nieve caía constantemente, posándose en su cabello y abrigo, y él dejó que lo adormeciera. Solo cuando sintió que podía controlar su respiración de nuevo, continuó buscando. Siguiendo otra pista, caminó hasta un pequeño parque cerca del borde del pueblo. Pinos rodearon el espacio como guardianes silenciosos, y un estanque congelado brilló bajo la luz de la luna. Hizo una pausa cerca de un banco de madera y miró el columpio vacío balanceándose suavemente con el viento. Por un momento, cerró los ojos, dejando que la calma se posara sobre él. Imaginó a Clara aquí con dos niñas pequeñas, riendo mientras los copos de nieve caían en su cabello. Imaginó sus voces resonando en el aire frío, sus pequeñas huellas marcando el suelo. Era una imagen tan vívida que dolía. Por primera vez en años, se permitió llorar. Lágrimas silenciosas desapareciendo en la nieve antes de que nadie pudiera verlas. Lloró por los cumpleaños que se había perdido, por las noches que ella había llorado sola, por la crueldad de su carta, por el padre que no había sido, por el hombre que había sido en aquel entonces. Cuando finalmente abrió los ojos, todo dentro de él era diferente. «Mañana», se dijo a sí mismo, «mañana la encontraré, mañana las veré, y no importa cómo me mire, no importa cuánto me odie, no huiré de nuevo, ni de ella, ni de ellas, ni de la verdad que debería haber abrazado hace años». El encuentro, Clara. Abrigó a las gemelas con sus abrigos de invierno, enrollando bufandas suaves alrededor de sus pequeños cuellos y tirando de los mitones sobre sus diminutas manos. Emma se retorcía impaciente, zumbando de emoción, como siempre lo hacía antes de salir, mientras Eliza se quedaba quieta y esperaba en silencio. Sus brillantes ojos azules, mirando a su madre con una gentileza que hacía que el corazón de Clara se encogiera. Había nevado toda la noche y se había acumulado en brillantes montones
a lo largo de los caminos del parque. Era el tipo de mañana que hacía que el mundo pareciera suave y mágico, como si todo lo doloroso hubiera sido enterrado bajo el blanco. Ella necesitaba esa ilusión de paz. Después de otra noche sin dormir, llena de sueños inquietos y recuerdos agudos, se sentía frágil. Quería aire fresco. Quería que sus hijas se rieran. Quería fingir por un momento que nada podía lastimarlas, así que las llevó al parque, su lugar favorito, donde podían construir muñecos de nieve y perseguirse alrededor de los bancos. En el momento en que llegaron, Emma chilló de alegría y se zambulló en la nieve, pateándola en el aire. Eliza se rió suavemente y la siguió, sosteniendo la mano de su madre, antes de soltarla para unirse a su hermana. Clara exhaló, observándolas jugar, su aliento formando nubes que se alejaban en el aire helado. Se sentó en el banco de madera y frotó sus manos enguantadas, sintiendo que el frío se colaba lentamente en sus huesos. Durante varios minutos, el mundo estuvo en calma. Las gemelas corrían en círculos, sus voces brillantes y musicales. El sol se asomó a través de las nubes dispersas, atrapado en su cabello rubio y haciéndolas brillar. Clara cerró los ojos brevemente, tratando de aferrarse al momento. Entonces, unos pasos crujieron detrás de ella. Lentos, constantes, demasiado deliberados para ser un transeúnte. Abrió los ojos y giró la cabeza. Su respiración se detuvo. Marco Alarcón estaba a solo unos metros de distancia. No se parecía en nada al ejecutivo inmaculado que ella conoció una vez. Su cabello estaba revuelto por el viento, su abrigo cubierto de copos de nieve, sus mejillas enrojecidas por el frío. Pero sus ojos, esos penetrantes ojos azules, tenían algo que ella nunca había visto en ellos antes. Algo crudo, algo herido, algo desesperado. Clara sintió que su estómago se retorcía dolorosamente. Se puso de pie como si un golpe de electricidad la hubiera atravesado. «¿Qué haces aquí?» Su voz se quebró, aunque trató de hacerla firme. Marco tragó con dificultad, su aliento visible en el aire mientras exhalaba lentamente. «Te encontré». La palabra la golpeó como una ráfaga de viento helado, y ella instintivamente se interpuso entre él y las niñas. Emma y Eliza seguían jugando, sin darse cuenta de la tormenta que se desarrollaba detrás de ellas. «Necesitas irte». Clara trató de mantener su voz firme, aunque el miedo hacía que su pulso se acelerara. «Ahora mismo». Él negó con la cabeza lentamente. «No me iré. No hasta que hable contigo». Su mirada se dirigió brevemente hacia las gemelas, y Clara vio algo romperse en él. Algo profundo y profundamente doloroso. «No hasta que entienda». Su respiración se cortó, pero ella no dejó que él la viera flaquear. «No hay nada que entender. Lo dejaste perfectamente claro hace 3 años». El recordatorio lo cortó. Ella podía verlo. Su expresión se tensó y bajó la mirada por un momento, como si se estuviera preparando. «Sé lo que dije. Sé lo cruel que fue. Lo he repetido todos los días desde entonces». Clara quería gritarle que repetir no era suficiente. Que repetir no cambiaba las noches que lloró, los meses que luchó sola, el terror que sintió en cada momento incierto del embarazo, las noches sin dormir cuidando a 2 bebés ella sola. Quería decirle que su arrepentimiento no podía borrar 3 años de abandono, pero no confiaba en sí misma para hablar sin romperse. Así que dijo, «No deberías estar aquí». Marco levantó los ojos entonces, y ella se sorprendió por la cantidad de dolor que se arremolinaba en ellos. «Tenía que verte. Tenía que verlas». «Clara, por favor». Una pequeña voz lo interrumpió,
Emma se había dado la vuelta. Se congeló a mitad de camino, su mitón cubierto de nieve todavía en el aire. «Mami, ¿quién es ese?» El corazón de Clara latió violentamente. Miró a Marco, aterrorizada, porque este era el momento que había rezado para que nunca llegara. Antes de que ella pudiera responder, Marco retrocedió, levantando las manos como si tratara de no asustar a nadie. Su voz se suavizó, quebrándose ligeramente. «Hola». Eliza corrió al lado de su hermana, ladeando la cabeza con curiosidad. «Mamá, ¿por qué está triste ese señor?» La garganta de Clara se contrajo. Marco parecía devastado, incapaz de apartar la mirada de las niñas. Parpadeó rápidamente como si se obligara a no llorar. «Ellas», dudó, luego miró a Clara con una expresión suplicante. «¿Son ellas?» Clara apretó la mandíbula. «Sí». Marco inhaló bruscamente. Sus rodillas casi se doblaron. Se presionó una mano en la boca y un sonido roto se escapó de él, una mezcla de incredulidad y angustia. Por un momento, la ira de Clara se suavizó a pesar de todo, porque al verlo desmoronarse silenciosamente ante la vista de sus hijos, se dio cuenta de algo que nunca había esperado. Él no había estado preparado para la paternidad hace 3 años, pero tampoco estaba absolutamente preparado para este momento. Emma se adelantó valientemente. «¿Por qué estás llorando?», preguntó, su voz llena de inocente preocupación. Marco se arrodilló lentamente, tan lentamente que parecía que sus piernas iban a ceder. Se limpió la cara con el dorso de su guante y susurró: «Porque estoy feliz de verlas». Clara sintió que su mundo se inclinaba. No estaba lista para esto. No estaba lista para él. Pero las gemelas, de corazón puro, curiosas, sin la carga del pasado, se acercaron a él. Los pequeños dedos de Eliza se curvaron alrededor del abrigo de Clara, pero ella no se escondió. Emma se acercó a él abiertamente con curiosidad intrépida. Clara exhaló temblorosamente, luchando contra la inundación de emociones que subían en su pecho. Este era el momento que temía. Este era el momento del que quería congelarse y huir al mismo tiempo. Marco la miró, sus ojos llenos de una súplica que ella no podía descifrar. «Por favor», dijo en voz baja, «solo dame una oportunidad para explicar». Clara lo miró, a sus hijas, a la nieve que giraba suavemente a su alrededor, y sintió que toda su vida se movía bajo sus pies. Ella no respondió. No podía. Todavía no. Pero tampoco se fue. La promesa de la reconstrucción, Clara, no durmió esa noche. Incluso después de acostar a las niñas, incluso después de que la casa cayó en un profundo silencio invernal, su mente se negó a dejar de dar vueltas. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina, con una taza de té sin tocar, mirando el tenue anillo de escarcha que se formaba a lo largo del cristal de la ventana. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Marco arrodillado en la nieve, con lágrimas en la cara, mirando a sus hijas como si el mundo se hubiera movido bajo él. Odiaba la forma en que esa imagen suavizaba algo en ella. Odiaba que una parte de ella todavía se preocupara. Odiaba que el pasado no se quedara enterrado como ella quería. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, en una habitación de hotel, demasiado lujosa para el pequeño y tranquilo pueblo, Marco yacía despierto sobre sábanas blancas y nítidas, mirando el techo y reviviendo el momento en que vio a las gemelas. Se sintió como si su corazón se hubiera roto, exponiendo cada parte frágil y dolorida de él que había tratado de encerrar. Había pasado 3 años buscando a Clara, lamentando lo que había hecho, imaginando cómo lo arreglaría. Pero en el momento en que vio a las gemelas,
El arrepentimiento se convirtió en algo más profundo, más pesado, casi insoportable. Esto ya no se trataba del pasado. Se trataba de los 3 años de sus vidas que se había perdido. Los cumpleaños, los primeros pasos, las fiebres nocturnas, las primeras palabras. Todo había sucedido sin él. Y el conocimiento lo vació. A la mañana siguiente, Clara trató de seguir su rutina, fingiendo que nada había cambiado. Vistió a las niñas, hizo avena y les trenzó el cabello. Pero sus manos temblaban y su voz seguía quebrándose cuando les recordaba que se pusieran las botas. Las gemelas sintieron su tensión, incluso si no la entendieron. Emma preguntó si el señor triste estaría en el parque de nuevo. Elisa se preguntó en voz baja si necesitaba ayuda. Clara sintió algo retorcerse dentro de ella. Sus hijas nunca habían conocido el rechazo. Nunca habían conocido la crueldad. Nunca habían conocido la frialdad que ella había experimentado el día que leyó esa carta. Ellas vieron amabilidad primero, siempre. Ella quería proteger esa inocencia, pero también sabía que no podía ocultar la existencia de Marco para siempre. No después de ayer. No después de la forma en que él las había mirado. No después de la forma en que las niñas habían gravitado naturalmente hacia él. Trató de convencerse de que sería mejor si él simplemente se iba, pero en el fondo sabía que no lo haría. No ahora, y no estaba segura de querer que lo hiciera. Esa verdad la asustaba más que nada. Cuando finalmente salió con las gemelas abrigadas en sus abrigos, no se sorprendió al ver a Marco parado cerca del final de su pasarela. No vestía como un CEO hoy. Llevaba una chaqueta sencilla, jeans y guantes. Parecía mayor de lo que recordaba, cansado, más tranquilo, despojado de la arrogante confianza que una vez llevó. Se mantuvo a una distancia respetuosa, como si temiera que cualquier paso más cercano la hiciera huir. No quería tenderte una emboscada, dijo suavemente. Solo necesitaba saber que estaban bien. Clara dejó escapar un aliento tembloroso. No deberías estar aquí. Lo sé, admitió. Pero estoy aquí de todos modos. Elisa se asomó por detrás del abrigo de Clara, ladeando la cabeza con la misma suave curiosidad que había mostrado ayer. Emma miró abiertamente. Sin miedo, Marco se agachó para no sobresalir. Clara sintió que su corazón daba un vuelco ante el gesto. «Hola de nuevo», murmuró, ofreciendo una sonrisa tentativa. «Soy Marco». Emma frunció el ceño. Ese es un nombre corto. Dejó escapar un aliento de risa sorprendido. «Lo es, ¿verdad?» Elisa se acercó un poco más. «¿Por qué estabas llorando ayer?» El aliento de Clara se cortó. Esperó, tensa, lista para intervenir si él decía algo incorrecto. La expresión de Marco se suavizó de una manera que Clara nunca antes había visto. Suave, vulnerable, avergonzado. «¿Por qué?», dijo en voz baja. «Vi algo muy especial y me di cuenta de cuánto me había perdido». Emma parpadeó. «¿Qué te perdiste?». Tragó con dificultad, mirando a Clara antes de volver a mirar a las gemelas. «Mucho, más de lo que puedo arreglar jamás». Clara sintió el escozor de las lágrimas detrás de sus ojos. No quería que él la ablandara. No quería que su corazón recordara al hombre que una vez le importó. Pero verlo así, humilde, herido, intentándolo, rompió las paredes que había pasado años reforzando. «Niñas», dijo Clara suavemente, «¿por qué no van a jugar un poco?». Emma agarró la mano de su hermana y tiró de ella hacia un montón de nieve. Clara las vio correr antes de volverse hacia Marco. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, su voz temblando.
Él no dudó. Una oportunidad. Ella casi se rió, amargada, agotada, incrédula. ¿Una oportunidad para qué? Para conocerlas. Inhaló profundamente. Para ser su padre. Y si me lo permites, para enmendar las cosas contigo. Clara negó con la cabeza, mirándolo con dolor crudo. No querías ser padre. Lo dejaste perfectamente claro. Los hombros de Marco se encogieron. Estaba aterrorizado. Era egoísta y estúpido. Pensé que rechazar la responsabilidad me protegería de convertirme en mi padre. En cambio, me convertí en él. La conshua, la confesión, hizo que el aliento de Clara se cortara. Ella no había conocido esta parte de él. No había conocido ninguna parte de él lo suficientemente profunda. No puedo deshacer lo que hice, continuó en voz baja, pero puedo cambiar quién soy ahora. Y lo he hecho, Clara. He estado tratando de convertirme en alguien digno de estar en sus vidas, alguien que no huirá de nuevo. Clara cerró los ojos, abrumada. Ella no confiaba en él. Todavía no. Tal vez nunca. Pero no podía negar la verdad. Su corazón susurró a regañadientes. La gente podía cambiar. Ella había cambiado. Tal vez él también lo había hecho. Cuando abrió los ojos, Marco la estaba mirando con una mezcla de esperanza y desesperación. No te pido perdón hoy, dijo suavemente. Te pido una oportunidad para ganármelo. Clara miró a las gemelas, sus risas subiendo al aire frío. La vista de ellas, dos niñas brillantes y hermosas que merecen el mundo, la guió. Puedes verlas, dijo lentamente. Por ahora, solo verlas. El alivio que invadió el rostro de Marco casi la destrozó. Él susurró. Gracias. No fue un perdón, no fue una promesa, fue un comienzo frágil, aterrador, pero necesario. La primavera de la familia. Marco regresó todos los días después de eso. Nunca sin ser invitado, nunca sin anunciar, pero siempre cuidadoso, siempre gentil, siempre consciente de que estaba entrando en una vida ya construida sin él. Clara mantuvo su distancia al principio, de pie con los brazos cruzados y los ojos vigilantes, observando cada interacción entre él y las gemelas, como si estuviera lista para intervenir ante el más mínimo indicio de incomodidad. Pero para su sorpresa, aunque nunca lo admitiría en voz alta, Marco se adaptó a la paternidad, con una sinceridad y una ternura que ella nunca imaginó que poseía. La primera vez que les leyó, tropezó con las voces, tratando de diferenciar personajes, mientras Emma lo corregía en voz alta y Eliza se reía detrás de sus manos. Lo intentó una y otra vez, hasta que las gemelas finalmente se desplomaron contra él en medio de la risa y le dijeron que ya no era tan malo. Clara observaba desde el umbral. Sus brazos se relajaban solo un poco. Su corazón dolía con algo complicado e inestable. Aprendió rápidamente sus preferencias. A Emma le gustaban los sándwiches cortados en triángulos. Eliza prefería los cuadrados. A Emma le encantaban los libros de aventuras. Eliza prefería las historias sobre animales. Ambas odiaban las bufandas que picaban. Ambas amaban el chocolate caliente con malvaviscos extra. Y ambas adoraban deslizarse en trineo, algo que Marco nunca había hecho en su vida adulta. Él se lanzó de todos modos, cayendo de cara en la nieve tan dramáticamente que las niñas gritaron de alegría y le exigieron que lo hiciera de nuevo. Clara observaba desde el banco, tratando de no sonreír, fallando cada vez que él fingía perder el equilibrio a propósito, solo para hacer chillar a las niñas. Comenta abajo si crees que es importante que los padres admitan sus errores del pasado. Sin embargo, debajo de la risa, debajo de la calidez, siempre había una tensión silenciosa entre Clara y Marco.
Rara vez hablaban del pasado, pero se cernía entre ellos como una sombra. Marco trató no de borrarlo, sino de mostrar a través de la acción lo que las palabras nunca podrían reparar. Llegaba temprano a cada encuentro con las niñas, preparaba onces, les compraba guantes calientes, después de notar que los viejos se estaban adelgazando, y nunca se quejó cuando el clima se volvía brutalmente frío. Simplemente se presentaba, constante y presente, como si intentara reconstruir 3 años perdidos, un momento cuidadoso a la vez. Una tarde, después de un largo día de trineo, las gemelas se quedaron dormidas en la sala de Clara, enredadas en la alfombra bajo una manta. Marco se arrodilló a su lado, apartando un mechón de cabello de la frente de Eliza, con una reverencia que hizo que Clara tragara con dificultad. Cuando se puso de pie de nuevo, la encontró mirándolo, su expresión indescifrable en la tenue luz. «Son increíbles», susurró. «Hiciste un trabajo asombroso con ellas». Clara desvió la mirada, sus ojos suavizándose. «Son mi todo. Puedo ver eso», dijo él. «Y estoy agradecido de que me dejes estar aquí ahora. Más agradecido de lo que sé cómo expresar». Ella abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Había demasiado dentro de ella. Ira, miedo, afecto, confusión, retorciéndose como nudos que no podía desentrañar. En cambio, dijo en voz baja, «Estás intentándolo. Veo eso». Sus ojos brillaron con algo parecido al alivio. «Seguiré intentándolo». Algunos días eran más fáciles. Otros reabrían viejas heridas. Hubo momentos en que Clara lo sorprendió mirando a las gemelas con una mezcla de asombro y arrepentimiento tan cruda que tuvo que desviar la mirada. Hubo momentos en que ella respondió demasiado rápido, y él aceptó su ira sin defenderse. Hubo momentos en que las gemelas hicieron preguntas para las que ella no estaba lista. ¿Por qué vivía lejos? ¿Por qué no estaba siempre aquí? ¿Por qué nunca lo habíamos conocido antes? Cada pregunta cortó bruscamente, pero Marco las respondió con una gentileza que ella no esperaba. Dijo la verdad con cuidado, que había cometido errores, grandes errores, que deseaba poder deshacer, pero que estaba aquí ahora, porque las amaba más que a nada en el mundo. Clara escuchó desde el pasillo, con lágrimas ardiéndole en los ojos. Ella no se las secó. Una tarde, Emma se raspó la rodilla en el hielo. Instintivamente, corrió hacia Clara primero, pero cuando Clara señaló a Marco y murmuró, «Papi también puede ayudar», Emma dudó solo un segundo antes de volverse hacia él. Marco se congeló como si temiera que el momento no fuera real. Se arrodilló, revisó su rodilla y le dio un pequeño beso en la frente, incierto, temblando. Emma envolvió sus brazos alrededor de su cuello y susurró, «Está bien, papi». La palabra lo golpeó como una ola. Clara vio cómo se le rompía la cara, vio cómo se le cortaba la respiración, vio cómo le temblaban las manos mientras abrazaba a su hija. No lloró, no por completo, pero las lágrimas brillaron en sus ojos mientras la abrazaba con más fuerza. Clara tuvo que darse la vuelta, o se habría desmoronado por completo. Con cada semana que pasaba, las paredes entre ellos se movían. No se derrumbaron. Todavía no, pero se agrietaron lo suficiente como para dejar pasar la calidez. Clara se encontró hablándole más sobre las niñas, sobre su trabajo, sobre pequeñas cosas que nunca pensó en compartir con él. Marco escuchaba atentamente, nunca interrumpiendo, nunca tratando de dominar la conversación como solía hacerlo. Parecía estudiarla, en silencio, absorbiendo cada detalle como si memorizara la forma de su vida. Y a veces, cuando sus ojos se encontraban inesperadamente, algo viejo e inacabado parpadeaba entre ellos.
algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Pero no todo fue suave. Una noche, después de acostar a las niñas, Clara y Marco se quedaron en la cocina. El silencio más pesado de lo habitual. Marco se apoyó contra la encimera, las manos temblando ligeramente. Clara sabía que estaba reuniendo coraje antes de hablar. «Tengo que preguntar», dijo por fin, con voz baja. «¿Por qué no me lo dijiste?» Clara se puso rígida. El viejo dolor se elevó rápidamente, afilado como el día que había leído su carta. «Porque me dijiste que no merecía tu tiempo. Porque dejaste perfectamente claro que no querías un hijo, y mucho menos dos». Él hizo una mueca, pero no discutió. «Lo sé. Sé lo que escribí. Vivo con eso todos los días. Pero si yo hubiera sabido...» Ella lo interrumpió bruscamente. «No tienes derecho a decir eso». Él cerró los ojos, exhalando temblorosamente. «Tienes razón». La admisión la desarmó. Por un momento, no supo cómo respirar. Cuando la miró de nuevo, su expresión era cruda. «No te pido que justifiques nada. Solo quería entender cuánto te lastimé». Clara tragó con dificultad, más de lo que puedes imaginar. Sus ojos se sostuvieron. Dos personas enredadas en los restos de lo que una vez fueron, ambas aterrorizadas por lo que podrían llegar a ser. Marco asintió lentamente. «Entonces déjame pasar el resto de mi vida tratando de asegurarme de no volver a lastimarte». El aliento de Clara tembló, su corazón palpitando dolorosamente, pero no huyó de la promesa que resonaba en su voz. Tampoco la aceptó. Todavía no. En cambio, susurró: «Ya veremos». Y por primera vez, la incertidumbre entre ellos no se sintió como una amenaza. Se sintió como posibilidad. El despertar. La primavera llegó lentamente al pequeño pueblo, derritiendo los bancos de nieve capa tras capa y revelando parches de hierba fangosa debajo. El largo invierno había puesto a todos inquietos, especialmente a las gemelas, ansiosas por cambiar los trineos por bicicletas y los muñecos de nieve por dibujos de tiza en las aceras. Clara también sintió que su rutina cambiaba. El sol se demoraba más cada día, deslizándose a través de sus cortinas en un suave oro en lugar de un azul helado. Y con cada nueva mañana, se encontraba respirando un poco más fácil. La pesadez que había cargado durante años no desapareció, pero se suavizó lo suficiente como para que la esperanza se filtrara. Y Marco, inesperadamente, imposiblemente, se convirtió en parte de ese nuevo ritmo. Él no presionó, no abrumó. En cambio, adaptó su vida a la de ellas, no al revés. Se mudó de su hotel y alquiló una casa adosada modesta a 5 minutos. Reemplazó sus elegantes abrigos de diseñador por chaquetas cálidas, más adecuadas para largas caminatas en parques embarrados. Reestructuró su horario de trabajo, entregando responsabilidades que una vez guardó obsesivamente, y comenzó a dividir su tiempo entre Santiago y el pueblo. Cada elección se sintió deliberada, fundamentada, humilde. No estaba tratando de impresionar a Clara. Estaba tratando de mostrarle con constante coherencia que tenía la intención de quedarse. Las gemelas le dieron la bienvenida con la feroz apertura que solo poseen los niños. Emma comenzó a insistir en que él la empujara en el columpio más alto de lo que cualquiera se atrevía, mientras que Eliza se aferraba a su mano cuando se sentía tímida con los extraños. Le hicieron dibujos, corazones torcidos, figuras de palo desordenadas, flores de colores imposibles. Y él se llevó cada uno a casa, pegándolos cuidadosamente en las paredes de su oficina,
antes inmaculada. Su vida, previamente construida sobre líneas limpias y soledad, ahora rebosaba de crayones, pequeños mitones, y la alegría caótica de dos niñas pequeñas que no tenían idea de cuánto espacio habían tallado en su corazón. Pero la relación entre él y Clara creció en pasos más silenciosos, pequeños momentos cautelosos que se superpusieron lentamente, como sedimento formando una nueva base después de una tormenta. Algunas tardes caminaban juntos mientras las niñas se perseguían por delante. Hablaban de pequeñas cosas al principio: la biblioteca, el clima, los próximos cumpleaños de las niñas. Gradualmente, sin embargo, las conversaciones se hicieron más profundas. Marco se enteró de lo asustada que había estado Clara durante su embarazo, lo solitaria que fueron los primeros meses de la maternidad. Con qué ferocidad luchó para dar a las gemelas una vida llena de calidez, a pesar de lo agotada que estaba. Clara se enteró de lo rota que había sido la relación de Marco con su propio padre, lo paralizante que se sentía el miedo a repetir ese ciclo, lo profundamente que lamentaba las decisiones que había tomado hacía años. No apresuraron nada entre ellos. Clara todavía protegía su corazón, y Marco respetaba sus límites con una paciencia de la que una vez no se creía capaz. Pero cualquiera que los observara desde lejos podía ver la diferencia. La forma en que ella ya no se ponía rígida cuando él estaba a su lado. La forma en que él ya no parecía tener miedo de alcanzar el futuro. La forma en que sus miradas se detenían un poco demasiado tiempo cuando las gemelas no miraban. El punto de inflexión llegó en una cálida tarde de octubre, durante la celebración del 5º cumpleaños de las gemelas. Marco había insistido en ayudar a planificar la pequeña fiesta en el patio trasero, y Clara accedió a regañadientes. Juntos, decoraron el jardín con globos pastel y una pancarta que las niñas habían pintado ellas mismas. Algunos vecinos vinieron, trayendo galletas y pequeños regalos, y los niños corrían alegremente. Emma y Elisa estaban radiantes con vestidos a juego, sus mejillas sonrojadas por la risa, sus manos pegajosas por el glaseado. Cerca del final de la fiesta, mientras el sol se ponía y proyectaba todo en un suave oro, Emma tiró de Marco hacia el centro del patio. ¡Papi!, gritó, su voz clara y lo suficientemente brillante como para que todo el grupo se callara. «Pide un deseo con nosotras». La palabra resonó. «Papi». Y Clara, de pie a pocos metros de distancia, sintió que algo dentro de ella se abría de golpe. Vio la forma en que Marco se congeló por un solo latido. Vio la forma en que sus ojos brillaron. Vio la forma en que sus hombros temblaron antes de que se arrodillara lenta y reverentemente, acercando a las gemelas. «Está bien», susurró, con voz tensa. «Vamos a pedir un deseo». Clara observó en silencio, su corazón una tormenta de recuerdos y nuevos comienzos. Hubo un momento en que esa palabra, papi, se habría sentido como una herida. Ahora se sentía como una sanación. Cuando las velas se apagaron y los aplausos llenaron el patio, Clara se hizo a un lado para recoger platos extraviados. Marco se acercó a ella en voz baja, su expresión suave, esperanzada, incierta. «Gracias», dijo con voz baja, «por dejarme ser parte de esto». Ella asintió, incapaz de confiar en su voz. «Clara», continuó, la suave seriedad en su tono atrayendo sus ojos hacia los suyos. «Hay algo que quiero preguntarte, algo que he querido decir durante mucho tiempo, pero no me sentí listo hasta ahora». Su respiración se cortó. El ruido del jardín se desvaneció en un zumbido distante. Dio un pequeño paso más cerca,
sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella sintiera el calor que irradiaba de él. Sé que nunca podré cambiar el pasado. Sé que te lastimé profundamente y pasaré el resto de mi vida asegurándome de no volver a lastimarte. Pero estos meses, estando aquí contigo, con ellas, me ha hecho darme cuenta de algo. No quiero ser parte de sus vidas solo en pedazos. Quiero construir una vida entera contigo. Su corazón latió con fuerza en sus oídos. «Marco». Él negó con la cabeza, deteniéndola suavemente antes de que ella pudiera alejarlo. «No te pido una respuesta hoy. No te pido perdón de la noche a la mañana. Te pido una oportunidad para demostrar que he cambiado, para demostrar que puedo ser el compañero que te merecías en aquel entonces, para demostrar que puedo ser el padre que ellas merecen todos los días». Clara lo miró. Cada recuerdo, bueno, doloroso, hermoso, se precipitó a través de ella a la vez. Miró a las gemelas riendo al otro lado del jardín. Miró a Marco parado ante ella con una sinceridad que la sacudió hasta la médula. Miró sus propias manos, manos que habían llevado tanta carga sola, y finalmente, se permitió decir la verdad que había tenido miedo de sentir. «Ya lo estás demostrando», susurró. «Todos los días». Su respiración se interrumpió. El alivio inundó su rostro. No la tocó. No presionó por más. Simplemente asintió. Lento, reverente, agradecido. En ese momento, Clara se dio cuenta de algo. La curación no era un solo momento de perdón. Eran 1000 pequeñas elecciones tomadas todos los días. Era la confianza ganada con cuidado. Era el amor reconstruido como una casa después de una tormenta, más fuerte debido a todo lo que sobrevivió. Semanas después, los 4 estaban juntos en el mismo parque donde todo había comenzado. La nieve se había derretido, reemplazada por flores silvestres que brotaban tímidamente a lo largo del camino. Emma y Eliza corrieron por delante, tejiendo entre las nuevas flores. Marco le ofreció su mano, no exigiendo, no asumiendo, solo ofreciendo. Clara la miró. Luego la tomó, no porque hubiera olvidado el pasado, sino porque finalmente creía en el futuro. Y mientras caminaban hacia adelante, con los dedos entrelazados, la risa de las gemelas resonando en el aire primaveral, Clara entendió algo que nunca esperó volver a sentir. No solo habían sobrevivido al dolor, habían construido algo hermoso a partir de él, algo completo, algo sanador, algo suyo. Una familia finalmente completa. Conclusión y llamada a la acción. Esta historia nos enseña que el verdadero arrepentimiento no se demuestra con palabras, sino con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Marco tuvo que perderlo todo para darse cuenta de que el control era menos valioso que la conexión. Clara tuvo que encontrar su fuerza antes de poder considerar un nuevo camino. ¿Qué harías tú en el lugar de Clara? ¿Perdonarías un rechazo tan cruel? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te conmovió esta historia de redención y amor, comparte este video y suscríbete para más historias inspiradoras.